La Voz de América presenta. Canadá y Estados Unidos logran acuerdo migratorio durante la visita del presidente Biden a Ottawa. Ante la Corte de Apelaciones de Washington, D.C., compareció el abogado del expresidente Trump por los documentos clasificados que fueron encontrados en Mar-a-Lago. Además, en Nicaragua exigen prueba de vida del obispo encarcelado Rolando Álvarez. Y el inicio de la primavera moviliza a más de 2 millones de viajeros diarios en los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. Estados Unidos y Canadá llegaron este viernes a un acuerdo de cooperación para reducir la afluencia de migrantes. En vivo nos acompaña Jacopo Luzzi con los pormenores de este plan binacional. Jacopo, que se anuncia durante la visita del presidente Biden a Ottawa. ¿En qué consiste? Yasmín, en este momento Biden y Trudeau están hablando durante la rueda de prensa y Trudeau ha dicho que el acuerdo, que ha sido una parte central del viaje a Canadá del presidente Joe Biden, empezará a la medianoche del sábado. O sea, entonces Canadá empezará a rechazar los migrantes que solicitan asilo también cuando entran en puntos que no son oficiales, los puertos de entrada. Pero recordemos que este ha sido un viaje importante al vecino más cercano de Estados Unidos y después de años de tensiones con el expresidente Donald Trump, finalmente Biden y Trudeau pudieron encontrar terreno común, se habló también de la guerra en Ucrania, el apoyo duradero de Canadá a los ucranianos, mientras este acuerdo ya empezará muy pronto. Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo que permitirá a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras, en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. Ahora Canadá podrá devolver a los inmigrantes en lugares como Roxham Road, un saturado punto de cruce no oficial desde Nueva York para los inmigrantes que buscan asilo. Español, aquí, alto. Está ilegal tu entrada. Hasta ahora el Tratado de Migración del 2004 con Estados Unidos permitía a Canadá devolver los migrantes solo si cruzaban puertos de entrada oficiales. Biden el viernes habló frente al Parlamento canadiense. Porque nuestros valores literalmente son el eje que sostiene todo lo demás. Dar la bienvenida a los refugiados y buscar solicitantes de asilo es parte de la identidad de los canadienses y estadounidenses. A cambio, Canadá acordó proporcionar un nuevo programa de refugiados legales para 15,000 migrantes que huyen de la violencia, la persecución y la devastación económica en América del Sur y Central, lo que reduce la presión de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración durante los últimos años sobre cómo construir una economía sólida para todos en nuestros dos países y en todo el mundo. El acuerdo elimina una de las relativamente pocas disputas entre Trudeau y Biden. Los dos líderes también discutieron cómo estabilizar Haití. Estados Unidos cree necesaria una fuerza de seguridad internacional y ha instado a Canadá, que tiene fuertes lazos con la isla, a que la dirija, algo a que Trudeau se ha resistido hasta ahora. Yasmín, para Biden el acuerdo podría ayudar a reducir el número récord de migrantes que se han desplazado hacia la frontera sur entre Estados Unidos y México, impulsados por la inestabilidad política y económica de la región. Sin embargo, esto hizo enfurecer a los defensores de los refugiados, que ya están frustrados con la decisión de Biden de tomar medidas más enérgicas contra los solicitantes de asilo. Jacopo, te agradezco y entre tanto la Arquidiócesis de Nueva York fue un paso más allá en favor de la comunidad migrante. Ahora la reconocida Catedral de San Patricio busca sensibilizar a sus visitantes sobre el tráfico humano. En el siguiente reporte, Ángela González nos da los pormenores.
El tráfico humano afecta a más de 27 millones de personas en el mundo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, y destroza vidas y familias. Irma Reyes es madre de una joven víctima de tráfico sexual. Es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo duele, pero lo que más me llega a la mente es que ella fue vendida como si no fuera nada. En solidaridad con las víctimas, la Arquidiócesis de Nueva York lanzó una campaña de concientización e instaló la escultura Dejar libres a los oprimidos, del artista Timothy Schmaltz, que representa a las personas sometidas al tráfico humano. Van desde bebés, novias, niños soldados, esclavas sexuales y a quienes les roban los órganos. Uno de los epicentros de esta tragedia son nuestros países de Latinoamérica, especialmente en la frontera, en los lugares a donde está la gente vulnerable, porque ahí hay muchísimo secuestro, hay muchísimo tráfico de esto que entran por ahí a los Estados Unidos. Según la Arquidiócesis, unos 6 millones de personas visitan la catedral cada año, lo que la convierte en un lugar importante de sensibilización. Su patrón, San Patricio, también fue víctima de tráfico humano. Romper el silencio y donar a instituciones que luchan contra este flagelo son formas de ayudar. Realmente muy importante para mí porque me hace abrir los ojos y pensar por otras personas, no solamente aquí en Nueva York, sino en todo el mundo. La escultura en la icónica Catedral de San Patricio podrá ser visitada por el público de manera permanente. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Este viernes, el abogado del expresidente Donald Trump compareció ante una corte de apelaciones por los documentos clasificados que encontró el FBI en Mar-a-Lago, la residencia del exmandatario en Florida. Julia Riera nos da el reporte. Ivan Corcoran, el abogado del expresidente Donald Trump, declaró este viernes en una corte federal sobre los documentos clasificados que se encontraron en Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Florida. Corcoran buscaba no declarar, invocando la ley que protege la confidencialidad entre abogado y cliente, pero un juez federal le ordenó responder las preguntas del jurado. Corcoran prestó declaración en este edificio que pueden ver detrás y al salir no quiso hablar con los periodistas. Todo lo que ocurrió en el interior está protegido por secreto de sumario. Pero este no es el único caso judicial que afecta al expresidente. La televisión estadounidense ABC News reportó hoy que un ex jefe de gabinete de Trump y otros colaboradores deberán declarar ante un jurado federal que investiga los esfuerzos de Trump para revertir su derrota en las elecciones de 2020. Y en Nueva York, un fiscal sopesa imputar al exmandatario por presuntamente haber pagado de manera irregular a una actriz pornográfica a cambio de no revelar su relación. Por su parte, Trump reiteró su inocencia. En un mensaje publicado este viernes en la red social Truth Social, escribió que es sabido por todos que ningún delito se ha cometido y que es sabido también que la destrucción y muerte potencial por una acusación falsa podría ser catastrófico para Estados Unidos. Julia Riera, Voz de América, Washington. Y en medio de estos procesos legales que se adelantan en contra del expresidente, se espera que Donald Trump llegue este sábado a Texas para lanzar oficialmente su campaña a la presidencia 2024. Laura Sepúlveda nos da los pormenores. Autoridades locales esperan alrededor de 15,000 asistentes al evento para lanzar en Waco, Texas, la candidatura presidencial del exmandatario Donald Trump. Texas es la piedra angular de los planes de campaña de cualquier candidato presidencial republicano. Sin el apoyo de Texas es imposible imaginar que un candidato presidencial republicano gane el voto nacional. Texas es el estado que mayor participación republicana tiene según la distribución del mapa electoral. El estado de la estrella solitaria es, después de California, el que más votos electorales aporta, al representar 40 de los 270 necesarios para ganar la presidencia. Donald Trump, exresidente de la Casa Blanca y ahora por tercera vez candidato al cargo, lanzará su campaña mientras tienen lugar varias investigaciones en su contra por sus finanzas, el presunto intento de alterar resultados electorales, su presunta participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, el manejo de documentos clasificados a los que tuvo acceso al ser presidente y por un supuesto pago secreto para que una actriz porno guardara silencio frente a una aparente relación que habrían tenido. Trump asegura ser inocente en todos los frentes.
Todo el mundo sabe que soy 100% inocente. El hecho no tiene precedentes. Nunca hemos estado en una situación como esta, donde tenemos un candidato presidencial que potencialmente podría ganar la Casa Blanca estando en prisión. Creo que tenemos instancias anteriores en las que presos se han postulado para presidente, pero más por curiosidad que ahora. Pero aún no tenemos ninguna acusación, por lo que no sabemos cuáles son los cargos en particular. Aunque la parte legal es aún incierta, expertos hacen pronósticos sobre el apoyo al candidato Trump. La idea de que una acusación formal de Trump llevaría a un gran grupo nuevo de votantes a determinar que no es elegible para el cargo es bastante improbable, dado que la mayoría de los votantes ya han estado expuestos a Donald Trump, han estado expuestos a sus problemas legales, incluido el marco legal actual, y ya han decidido si el expresidente es bueno o malo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos en Siria después de que un dron matara a un trabajador estadounidense e hiriera a otros 6. El Pentágono informó que las fuerzas estadounidenses respondieron con ataques aéreos en sitios del territorio sirio utilizado por grupos afiliados a la Guardia Revolucionaria de Irán. Los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron objetivos en 3 ciudades del este de Siria, matando a 4 personas e hiriendo a otras, según informaron activistas. Cambiamos de información. Una prueba de vida del obispo Rolando Álvarez piden organizaciones de derechos humanos al Estado de Nicaragua. Aseguran que no se ha visto públicamente desde hace más de un mes, cuando fue trasladado desde su arresto domiciliario a una cárcel en Managua. La última vez que se tuvo noticia del obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue el 9 de febrero, el día que se negó a abandonar el país junto a 222 opositores expatriados por el gobierno de Daniel Ortega. Por esta razón es que activistas están demandando que se muestren pruebas del estado del religioso. Monseñor Rolando Álvarez está en un estado de desaparición forzada porque sabemos que lo tiene el Estado de Nicaragua, pero no conocemos cuál es su situación actual, su lugar exacto donde se encuentra y cuáles son su situación jurídica. El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua ha evitado referirse al caso del obispo Rolando Álvarez y se ha mostrado anuente a buscar un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para aliviar las tensiones. La Iglesia tiene siempre sus métodos, ¿ves? Y sobre todo siempre somos personas de esperanza y yo creo que nunca podemos decir no vamos a dialogar, ¿ves? Sin embargo, activistas siguen demandando al Estado nicaragüense y a la comunidad internacional la liberación inmediata del obispo considerado el preso político más importante. No debe existir personas reos de conciencia en Nicaragua y esto es una demanda de toda la oposición nicaragüense y todas las organizaciones de víctimas. Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la exigencia de los grupos pro derechos humanos, que demandan al Estado mostrar públicamente al obispo, quien durante los últimos 5 años ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. Este viernes en Francia aumentaron las críticas de los grupos de derechos humanos por la supuesta brutalidad policial durante las protestas contra la reforma de pensiones que busca elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. 7 días de violentas manifestaciones han arrojado más de 450 detenidos. Las encuestas muestran que la mayoría de los franceses se oponen a tener que trabajar 2 años más antes de jubilarse, lo que, según el presidente francés Emmanuel Macron, es necesario para mantener a flote el sistema de pensiones. Cuando volvamos, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría marcar un precedente regional sobre el aborto. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Justicia exigen familiares de Beatriz, la mujer a quien el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo aun cuando su vida estaba en riesgo. Claudia Saldaña nos informa que ellos no solo esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle a su favor, también que El Salvador despenalice el aborto. El caso de Beatriz y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene expectantes a familiares y organizaciones sociales que buscan justicia. Yo creo que el balance del día de ayer es positivo para la demanda de Beatriz. La mamá de Beatriz también estaba satisfecha al ser escuchada. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres luchan para que el país flexibilice sus leyes contra el aborto. Nosotras aspiramos a que el Estado se haga cargo de los problemas de salud de las mujeres. Lo mínimo sería que se modificara la ley, se reglamentara en base a las causales que existían en el periodo del Código Penal anterior. En El Salvador se prohíbe totalmente el aborto. Los diputados del partido oficialista dejan claro que están en contra de que se legalice. El presidente de la Asamblea Legislativa dijo en su cuenta de Twitter: Que quede totalmente claro, mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador. Esta forma fanática de legislar de manera absoluta la prohibición del aborto sin generar condiciones específicas, sin generar normativa que permita asumir ciertas causales en su normativa, está costando la vida de muchas mujeres. Aún no hay fecha para conocer el fallo de la Corte, pero familiares y organizaciones esperan que sea favorable. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El tiempo se agota para la inscripción de candidatos a la presidencia de Guatemala y ha causado controversia la negativa que ha recibido una líder indígena que busca postularse por el partido izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Eugenia Sagastume nos pone en contexto. Buenos días. Telma Cabrera Pérez es una líder indígena y candidata a la presidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, junto a Jordán Rodas como candidato a vicepresidente, pero la inscripción de la fórmula ha sido rechazada. No es contra Telma Cabrera, en este caso fue contra el vicepresidencial, el señor Jordán Rodas, ya que si bien dentro de la papelería él adjuntó el finiquito, se constató que el mismo no tenía validez. El finiquito es un documento emitido por la Contraloría General de Cuentas para dejar constancia de que el candidato no tiene reclamaciones o juicios pendientes por el uso de recursos públicos. Sin embargo, autoridades del MLP aseguran que se trata de algo político. Es un problema de racismo, de exclusión que se hace, digamos, a la compañera como mujer indígena. Según el Tribunal Supremo Electoral, MLP pudo postular a otro candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, el partido asegura que continuarán con o sin la postulación de su binomio. Nosotros estaremos participando en la campaña electoral pidiendo el voto para los diputados y alcaldes a las alcaldías municipales.
Los candidatos han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ante el Parlamento Vasco en España para denunciar lo que aseguran es una violación a sus derechos. El plazo para la inscripción de candidatos concluye el próximo domingo 26 de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. De 2,5 millones de viajeros diarios se registran en los aeropuertos de Estados Unidos al inicio de la temporada primaveral. Volvemos con los detalles. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. Terminó la huelga de los trabajadores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de Estados Unidos. Durante 3 días, unos 30,000 trabajadores escolares mantuvieron a 500,000 de estudiantes sin clases. Ellos buscan un alza del 23% en sus salarios. El personal de apoyo gana en promedio alrededor de $25,000 al año en Los Ángeles, apenas lo suficiente para sobrevivir en una de las ciudades más costosas de Estados Unidos. Las clases se restablecieron hoy, aunque no hubo acuerdo entre los trabajadores y el distrito escolar. La temporada primaveral ha convocado una cantidad récord de viajeros en Estados Unidos. De acuerdo con la organización Airlines for America, a diario se movilizan más de 2 millones de pasajeros vía aérea. José Pernalete con la información. La temporada primaveral en Estados Unidos significa un regreso a la normalidad previa a la pandemia por coronavirus. Al menos esa es la conclusión de la Asociación Automovilística Estadounidense, la AAA por sus siglas en inglés, luego de analizar la tendencia de viajes en la nación este 2023. Se espera un incremento del 30% de viajeros a través de las carreteras del país en comparación al 2022. Este año tenemos otro récord de viajeros comparado al 2020 y 2021. Estamos acercándonos ya a las cifras del pre-COVID que fue en el 2019. Y la mayoría de los viajeros lo harán por
por tierra, ¿no? Y los destinos preferidos serán la Florida y otros estados en donde hay parques temáticos y parques nacionales. La organización Airlines for America calcula que a través de los aeropuertos de Estados Unidos se movilizan a diario 2.6 millones de personas. La gran cantidad de reservaciones indica que se trata de vacaciones primaverales con una demanda muy alta. Han bajado las restricciones y todo el mundo quiere regresar a una normalidad que no veíamos hace mucho tiempo. Pese a la preferencia de Florida como destino, el sector turístico teme por un impacto negativo esta temporada por la presencia de algas rojas en playas de la península, consecuencia del amenazante sargazo. Tuvimos muchas cancelaciones. Ya sabes, la gente se enferma. ¿Por qué querrías gastar esa cantidad de dinero y quedarte aquí? Pero también debes ser consciente de que la marea roja está en Florida. Lo ha estado durante 100 años. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hacemos una breve pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. El uso de inteligencia artificial en las escuelas ha puesto a los educadores a debatir sobre los beneficios y riesgos de una nueva herramienta que, al parecer, los estudiantes utilizan para escribir sus ensayos. Tony Cano tiene la historia. Desde su lanzamiento en 2022, una herramienta de escritura impulsada por inteligencia artificial llamada ChatGPT ha ganado elogios instantáneos, pero también ha generado inquietud, especialmente en los campus escolares. El estudiante de secundaria, Galvin Fíquez, demostró cómo ingresar un comando corto puede generar un resumen de un libro que le asignaron leer. Creo que hizo un muy buen trabajo. En Estados Unidos, los sistemas escolares eligen restringir el acceso a ChatGPT en sus computadoras y redes. Desarrollado por OpenAI, con sede en San Francisco, la inteligencia artificial de ChatGPT genera una respuesta utilizando la secuencia de palabras más probable, creando un texto que imita el pensamiento humano. No hay lo que llamamos un documento fuente o una prueba reina a la que mirar para decir, sí, parece que esto fue sacado de aquí. Usualmente los software antiplagio verifican la autenticidad del trabajo de un estudiante, escaneando Internet en busca de posibles coincidencias. Pero cuando ChatGPT escribe texto, cada línea es novedosa y única. Tienden a escribir de una manera muy normal. Todos los humanos tienen idiosincrasias. Todos nos desviamos del promedio de una forma u otra. Wong dice que mantenerse al día con las herramientas de IA será un desafío constante que transformará la educación. Tony Cano,
Voz de América. Y escuche esto, un grupo de programadores chinos creó un dispositivo robótico para dar y recibir besos artificiales. El dispositivo registra los datos de los besos de los usuarios a través de sensores de movimiento y los envía a un dispositivo que ha sido conectado de manera remota. Zhao Jianbo, el hombre detrás de la invención, decidió enfocar su proyecto de grado en solucionar la falta de intimidad física que hay en las videollamadas, especialmente durante la pandemia del COVID-19. El producto salió a la venta el 22 de enero de este año con un precio de alrededor de $38. ¿Y usted daría besos artificiales? Con esto me despido.